Muy buenas tardes. En el marco del programa de extensión Presencia Cultural UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta noche a la conferencia inaugural de la maestría y del doctorado en estudios socioculturales, Cultura de Paz y Mutaciones Genéricas en un Mundo de Superhéroes, que en breve impartirá la doctora Quite Arto. La doctora Arto, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora titular del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego en esa misma universidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y doctora en Psicología Social por parte de la Universidad Laval, Quebec, Canadá. Directora de la Revista Internacional de Estudios sobre Masculinidades, La Manzana, autora de 2 libros individuales, Discriminación y Violencia, Formas, Proceso y Alternativas, y Manual de la Paternidad Comprometida. Autora de 3 libros infantiles, Libertad y los Otros, Leo y el Gran Macho y Osar. Obtuvo el primer lugar en el 4º Foro de Arte Virtual otorgado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla en 2011. Es además artista plástica y madre de una hija y de 3 hijos. A continuación, y sin más preámbulos, queda con ustedes la doctora Quite Arto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Lo tengo que tomar? Bueno, a ver, ¿ya se me escucha? ¿No? ¿Ahora sí? Bueno, yo pensé que me iba a mover mucho, pero no, me voy a acercar. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por la confianza. Y bueno, les voy a tratar de hablar un poco de mis preocupaciones. Y realmente el mundo de los superhéroes ha venido a mí, no soy una apasionada del mundo de los superhéroes, pero finalmente por mis preocupaciones, yo trabajo mucho la cultura de paz, los temas de discriminación y de violencia, las cuestiones de género y más que todo la cuestión de las masculinidades. Igual para tener también en mi currículum está un poco la idea de tener un laboratorio de masculinidades con mis 3 hijos varones, pues que ahí entro el mundo de los superhéroes y como que me ha preocupado un poco esta cuestión de la socialización masculina y la cuestión de la cultura de paz. Bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí ven una parte de mis motivaciones, son mis 3 hijos, Leo, Isaac y Jan, que los 3 son súper fascinados por el mundo de los superhéroes y eso, por ejemplo, pensamos que toda la educación viene de la familia, pero no hay una educación que viene de los medios de comunicación, de las películas, y de lo que ven en la televisión, y ahí entró el mundo de los superhéroes, y entró en su vida y los hizo feliz, pues se ponían su pijama de Spider-Man y se sentían más fuertes, más contentos. Y como yo sé, pues cómo les voy a negar eso, ¿no? Y como que me empecé a cuestionar, pues, ¿qué es este mundo? También otro fenómeno que me ha preocupado es, por ejemplo, el hecho del 11 de septiembre, ¿no? Que hubo este ataque a Estados Unidos, una forma de terrorismo, y lo que me impresionó es como yo pensaba que en mi inocencia, que la gente de Estados Unidos no eran tan religiosos, ni tan patrióticas, ni tan a este nivel. Y me pareció como una película de superhéroes, ¿no? Que ya de repente pues tiene que ir a matar a los malos, ¿no? No importa lo que era como una amenaza que hacía extraterrestres y había que sacar el ejército, todos los cañones para ir a matar, para arreglar el problema. Y se me hizo como que esta idea de arreglar el mundo a golpiza se me hace como que me empezó a preocupar, ¿no? Pues las poblaciones están entre los dos y ahí se está jugando un juego entre machos, ¿no? Y me preocupo pues dónde viene esta idea, ¿no? De la venganza. Y también otro tema que
por cual me ha preocupado, he trabajado mucho hasta dibujar a los niños y las niñas sobre el tema de la violencia. Les preguntaba pues algo que no les gustaba de la violencia y luego una alternativa, una solución. Me he marcado, por ejemplo, aquí vemos, y eso hay varios dibujos así, de un niño chiquito, varones, que es testigo de violencia entre su papá y su mamá. Y aquí lo vemos chiquito llorando, ¿no? En estado de completamente vulnerabilidad. Y cuando les preguntábamos la solución o la alternativa, la mayoría de los niños varones dibujaban dibujos de este tipo, ¿no? Que se dibujaban de la impotencia del niño chiquito al hombre potente, justiciero, que va a encarcelar a los malos, ¿no? Y este concepto, y las niñas no dibujaban eso. Las niñas cuando dibujaban generalmente ponían cuestiones de armonía, de amor, de ternura, de compartir, y los niños pues la cuestión de volverse fuerte, de irse de la vulnerabilidad y de volverse fuerte y de matar a los malos, pues se veía como una idea muy, muy importante para ellos. Y también, bueno, toda la cuestión de México con la cuestión de la mano dura, y como que vamos a limpiar México del problema del narco, matando a los malos, pues eso también se me hizo como una imagen un poco de superhéroe y un poco machista. Bueno, si regresamos al tema de los superhéroes, bueno, sabemos el héroe y la heroína, pues de sus características generalmente es un ser excepcional, ¿no? Cumple proezas fuera de lo común, es alguien que destaca por su valentía, defiende la nación, la humanidad, una causa, y pone respeto y admiración. Eso es la cuestión del héroe y de la heroína, generalmente gira bastante alrededor de eso. Y el superhéroe pues tiene unas que, además de tener estas características, pues tienen unas más. El superhéroe pues generalmente tiene superpoder, eso es muy importante en la definición del superhéroe, tiene una doble identidad y un super traje, ¿no? Y aquí la cuestión del traje es muy importante, ¿no? Aquí entra la fantasía, aquí entra otra identidad y lo que lo diferencia del otro mundo, ¿no? Y aquí vemos como los colores también, ¿no? Y que generalmente en el mundo masculino pues no estaba tan permitido, ¿no? La idea de la fantasía, más en el mundo de las mujeres, con los vestidos, con los peinados, como que hay todo una estética, y en el mundo de los hombres pues está mucho más limitado, y el mundo de los hombres permite esta expresión de la fantasía, ¿no? Del traje un poco más sexy, que más invención, más colores, más pues más felicidad en la expresión corporal y de la estética masculina. Aquí les pongo una cita que dice: el desvío por la ficción se vuelve a veces necesario para hacer caer la máscara y afrontar los problemas más que nos preocupan en la realidad. Así, a través de la ejemplaridad de los superhéroes, es finalmente nuestra humanidad, aquí yo lo he rayado, puse nuestra masculinidad, porque realmente hasta ahora pues el mundo de los superhéroes es un mundo bastante masculino, y muchas veces esta tendencia, ¿no? Que hablamos del hombre con un gran H o de la humanidad. Cuando hablamos del mundo de la princesa no hablamos del mundo de la humanidad, hablamos del mundo de la feminidad, pero muchas veces se hace este deslizo que hablamos de masculinidad y hablamos de la humanidad completa, ¿no? Yo creo que es importante situarlo. Lo que intentamos comprender, el mundo de la masculinidad y nuestro mundo que recorremos, ¿no? Y todo pues la organización de la sociedad. Una teoría de género que es muy importante para entender eso es la teoría de Judith Butler, que ella dice que el género es un performance, ¿no? Es decir, que antes de nacer pues hay un escenario en el cual vamos a evolucionar, y si eres hombre o eres mujer pues vas a tener tu ropita, tu traje, tu lenguaje y ciertas perspectivas de ciertos tipos de aventuras vas a poder vivir, y ciertos como tu universo se va a delimitar a partir del género, ¿no? Y mucho antes que vas a nacer, y eso, bueno, todo eso es una construcción social. Y aquí pues lo vemos en el superhéroe, pues está muy esta idea del performance, de la fantasía, ¿no? Es un muy buen ejemplo.
Bueno, la cuestión del imaginario y del pensamiento racional. Aquí ya se movió. Es lo que nos permite como humanos diferenciarnos de los robots o de los animales. Es muy importante para el ser humano tener esta capacidad de pensar y también de imaginar y de compartir colectivamente, ¿no? Eso es como el patrimonio humano. Y como vemos en las ciencias duras, pues vemos las cosas en el microscopio, ¿no? Cuando ven un virus, lo ponen en un microscopio y lo ponen más grande, ¿no? Para verlo más. Y un poco la cuestión de los superhéroes, pues agranden las cosas, ¿no? Las pone como un poquito más clara. Y también cuando en ciencia química se ponen los líquidos de contrastes, ¿no? Para aislar las células, para que veamos más unas que otras. Y un poco eso es lo que voy a estar haciendo con el fenómeno de los superhéroes, ¿no? Y es para estudiar un poco cuál es el baño social y de qué nos construimos del imaginario alrededor de la cuestión de género. Y aquí les puse, ¿no? Desde el líquido amniótico, los seres humanos estamos sumergidos en un baño social que va a pintar toda nuestra vida, el universo en el cual evolucionamos. Eso es muy importante a partir del primero ultrasonido, donde vemos que si es un hombre o si tiene sexo masculino o sexo femenino, a partir de ahí hay un imaginario que se despierta, ¿no? Y el nombre va a ser diferente, si es un niño o es una niña. La ropa, el color y el kit de superhéroe pues va a venir con la idea si es un hombre. Bueno, la cuestión de equidad de género y de cultura de paz. Bueno, para mí la cuestión de género pues tiene 3 puntos importantes cuando estudiamos estos temas. Una parte son las identidades masculinas, ¿no? Si queremos hablar de equidad de género, pues hay que hablar de cómo se construyen los hombres, hay que hablar de las identidades femeninas, y otro aspecto muy importante que a veces se nos olvida es el aspecto relacional, que cuando hablamos de cuestiones de equidad de género no es solamente cambiar la identidad masculina y femenina, es lograr un mundo sin violencia, y ahí entra mucho la cuestión de la cultura de paz. ¿Cómo vamos entre hombres y mujeres tener relaciones sin violencia, con justicia, con libertad, con dignidad, ¿no? Y aquí, bueno, les puse un ejemplo, aquí está Capitán América contra los nazis, y aquí pues, les puse un dibujo de una niña que ella decía, mi solución a la violencia es ser capaz de escuchar, necesitamos como más orejas, como el superpoder de escuchar a la gente sin juzgarla, y de ser empático, ¿no? Y ahí como para ella como casi el superpoder que teníamos que desarrollar es esta capacidad de escuchar, de ser empáticos. Y aquí contrasta un poco con el modelo de arriba, pues la capacidad de luchar contra el mal, ¿no? Y aquí, bueno, les voy a hablar mucho de las cuestiones de las masculinidades, y aquí les puse algunos desafíos para los superhéroes, ¿no? El primer desafío de los superhéroes, eso lo voy a desarrollar más profundo en la conferencia. Primero, sacar la violencia de su vida y trabajar para la paz sin romper todo, ¿no? Eso sería como el primer desafío. Otro desafío, reconocer su propia vulnerabilidad y cuidarse a uno mismo. Después también el superhéroe tenía que aprender a cuidar a los demás. Y después construir relaciones equitativas, sin transformarse en Superwoman, ¿no? Que es la idea que todavía guarda su virilidad, sigue masculino, pero que entra la cuestión de relaciones equitativas, de justicia, que sería como otro tema. Y aquí, bueno, les puse un poco el ejemplo, ¿no? De Lassie busca ayuda, ¿no? Como la nación del héroe que tiene que salvar, y aquí finalmente también en el psicoanálisis, ¿no? La idea de ayudarse. Pasa un poco la idea de cómo cambiamos de la idea del héroe que salva al mundo, y cómo los superhéroes tienen que ser cuestionados un poquito, ¿no? Cuestionarse a sí mismos, ¿no? Y la idea, bueno, de sacar la basura, ¿no? Eso es como en todos los términos, ¿no? Bueno, la cuestión de la rabia y de la agresividad y de la violencia, ¿no? Es un tema, pues, que, como veíamos en el dibujo de los niños, de cómo muchas veces los niños varones cuando están chiquitos también viven violencia, ¿no? Y de cómo se la guardan y de cómo se normaliza, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo se hace hombres insensibles, poco empáticos, porque muchas veces que cuando
eso lo he visto, que muchas veces los niños y las niñas están educados con violencia, ¿no? Y tienen que aprender a aguantar y a naturalizar y a sensibilizarse, ¿no? Frente a la violencia, un niño no tiene que llorar, no puede quejarse, y de una cierta manera pues hace un ser pues más insensible, ¿no? Y un poco pues la idea que yo creo que no de los esfuerzos para reducir la violencia en México es preocuparse de la violencia que viven las niñas y los niños, y el niño varón porque sea poco estudiado, ¿no? Más las niñas las vemos más con los psicólogos, las psicólogas buscando ayuda, tratando de construir otro mundo, de salirse del mundo de la violencia para el mundo de los hombres, así como hay como una asociación de identidad entre lo masculino y lo violento, ¿no? La cuestión de la rabia y de la agresividad, como que vemos aún como el hecho de enojarse y de volverse fuerte se ve como una cosa positiva, ¿no? Como una cosa que te da energía, que muchas veces se dicen a las niñas, pues no te enojes, se ve feo, y al niño dice, no llores, se ve feo, pues no eres una niña, pero como esta idea del control del enojo también sería como un punto importante. Y aquí, bueno, les puse como que la paciencia te acompañe, ¿no? En lugar de decir que la fuerza, que también, bueno, es un valor generalmente asociado más a lo femenino, pero la parte de la paciencia es importante en la vida, ¿no? Y es una capacidad que hay que desarrollar, ¿no? Y aquí les puse los Angry Birds, ¿no? Pues la idea del enojo, ¿no? Y del manejo de la rabia. Y aquí, bueno, es una campaña, unos cursos que se controla a tu urcle, tu manera de decir, pues controla el ser enojado que tienes adentro, a tu agresividad, ¿no? Aprende. Okay. Bueno, la cuestión de la violencia, ¿no? Muchas veces en los escenarios de superhéroes, pues esta idea, ¿no? Para combatir el mal, salvar al mundo, el planeta o defender su propio honor. Eso es muy común en las películas de hombres. Se involucran en combates mortales, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte y está el honor por medio, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de Quebec y un ejemplo mexicano, pero está mucho, como mujer a veces nos preguntamos más en Quebec, que se supone que es muy pacífico, y tenemos un personaje que se llama Georges Saint-Pierre que hace combates mortales donde todo está permitido y todos los hombres se van ahí. Y las mujeres, pues, ¿qué les está pasando? ¿Qué buscan? ¿Qué les gusta en eso? ¿No? Y preguntándoles lo que dice que les fascinaba, y dice, es la estética del hombre que casi se pone desnudo para mostrar su valor y defender su honor, que con sus propios puños se va a defender, ¿no? Y más en el caso de Georges Saint-Pierre, es el chamaco víctima de discriminación que viene de un medio pobre de abajo y que aprende a defenderse en la calle, se vuelve un valioso guerrero, ¿no? Y eso, por ejemplo, toda esta idea de valentía, pues sí, como que fascina, ¿no? La idea de fuerza, ¿no? Bueno, también hay otra teórica, Raúl Cornell, que dice que generalmente lo que asociamos a películas de acción son películas de violencia, ¿no? Que hay como un anhelo hacia la violencia. Y bueno, aquí les puse unos temas, el tema de Avenger, que viene de venganza, ¿no? Este valor que es muy importante en el mundo masculino y que es reconocido como la UNESCO como un obstáculo muy importante para pacificar el planeta y generar la paz social en el mundo, ¿no? Y que generalmente es una cuestión, la cuestión de defender su propio honor es más masculino que femenino, ¿no? Y de la venganza de los justicieros, ¿no? Es un obstáculo para pacificar en las zonas de conflictos, donde, y lo vemos con los narcos, si me matan 2, te voy a matar 10, ¿no? Y finalmente nunca se acaba, ¿no? Y como que la población queda atrapada y cada vez hay más muertos, ¿no? Y el perdón más bien como una virtud femenina, ¿no? Como algo débil, ¿no? La capacidad de perdonar, de construir un mundo de paz, se asocia a lo femenino. El uso de la fuerza y de la violencia para mantener el orden y la paz social intergaláctica, ¿no? La idea de salvar el universo haciendo la guerra, ¿no? Eso como es un tema muy común. En lugar de tener la capacidad de hacer poemas admirando las estrellas, pues que está como mucho la idea que hay una guerra entre las estrellas y que hay que dominarlo y que hay que vencer el mal, y como es todo un universo de
de control, de fuerza y de poder para mantener la paz, ¿no? Para que finalmente haya paz, pero mientras hay un combate, ¿no? Y es la parte interesante de la película, ¿no? Después no hablamos de eso, ¿no? Y bueno, la paz eliminando al enemigo, matando a los malos, y la idea de hacer la limpieza con metralletas, escopas y no con escobas, ¿no? Que como a las mujeres nos enseñan a poner orden en nuestra casa, orden en nuestra vida, y a los hombres ponen el orden en el mundo, pero como poniendo las fronteras, controlando los recursos naturales, como que hay una idea más de control, pero es a nivel mundial. Y aquí les puse unos, ¿no? Eso es una Darth Vader, y sacaron 2 libros que por un momento es un papá, ¿no? Es el papá de Lucas y es el papá de la princesa Leia, y pone como escenas de la vida cotidiana, ¿no? Y es como un contraste entre el superhéroe y la vida cotidiana, y le dice: Lucas, recoge tus juguetes ahorita, Lucas, soy tu padre, y deja de jugar al villano, ¿no? Y es como, aquí vemos como el papá en otro papel, y la idea pues del orden, ¿no? Que la limpieza, una herramienta más para tu salud, ¿no? Que generalmente no se maneja así. Y bueno, pues todo lo que estamos viviendo en México, de cómo la idea de limpieza y de poner mano dura a la obra y de generar una seguridad a través de la violencia, pues sabemos el baño de sangre que está generando. Aquí les puse como una citación de un humorista de Canadá que dice: estoy en contra de la violencia por 3 razones. Primero, soy inteligente. 2, soy chiquito. Y 3, soy miedoso, ¿no? Y eso es un poco la idea, pues si queremos un mundo pacífico necesitamos más hombres de este lado, pues. Y aquí les pongo en contraste la idea de Terminator, ¿no? No me pagan para pensar, soy enorme y fuerte, ¿viste mi mega cañón, ¿no? Pues la idea de la armadura y de la fuerza, y como que el superhéroe nunca es chiquito, es súper potente y no me asusta nada. Y el superhéroe no se hace muchas preguntas, está en la acción, ¿no? Eso es importante. Bueno, otro desafío, reconocer su vulnerabilidad y cuidarse a uno mismo, ¿no? La idea que los hombres no son invencibles, ¿no? Y muchas veces hemos visto en los institutos de masculinidad que para los hombres el cuerpo es una armadura, una máquina, ¿no? Una máquina de trabajo. El peligro, la irresponsabilidad y la rudeza como un estilo de vida, como algo natural, algo normal. Y bueno, eso viene de unos mandatos, ¿no? Que para ser hombre no hay que ser un niñito, ¿no? No se necesita de nadie, no necesita ayuda, por eso los hombres no van a buscar ayuda, aunque han sufrido cosas duras. No es una mujercita, ¿no? No soy una mujer, ¿no? No soy del sexo débil y tampoco soy una mariquita, ¿no? Y eso, como esta presión todo el tiempo, demostrar que son hombres, que son fuertes, que son capaces, que tienen un orgullo y que lo van a defender, ¿no? Y bueno, estas ideas, más vale morir joven y en salud que demostrarse débil, ¿no? Un poco con los jóvenes y en el narco, pues prefieren tener una vida de aventura, sentirse fuertes, sentirse en poder y no les importa morir. Bueno, si muero ya no pasa nada, porque es más pesado sentirse vulnerable, sentirse mediocre pero se arriesgan con su salud y con la vida, ¿no? Y la idea de volverse viejo y enfermo, ¿no? Y más vale morir de pie que de vivir arrodillado, ¿no? Eso es la idea de Zapata. Pero también a las mujeres nos enseñan más que es importante tu vida porque de ti depende tu familia. Si se muere la madre, por más valiente que sea, deja a sus hijos y sus hijas solitos, ¿no? Como que hay gente que dependen de ti alrededor, eres importante. Pero al hombre, pues mejor seas valiente, no importa que te mueres, ¿no? No valoriza ser abuelo si está cuidando a los demás y que los demás lo quieren, y como que hay otros valores, ¿no? Y es muy importante la cuestión de ser valiente. Otro tema muy importante es la idea de cuidar a los demás, ¿no? Y ahora pues se está cambiando un poco la idea de ser valiente, siendo capaz de cuidar, de apapachar
Y aquí, por ejemplo, les tomé foto en el hospital del niño poblano. Un día fui a hacer cuentos y para los niños y me sorprendió mucho que casi siempre eran los papás que cuidaban a los niños enfermos, porque la mamá pues generalmente encuentra mejor un trabajo, hace limpiezas, o sea, y alguien se tiene que quedar con el niño o la niña enferma, y son los papás quienes están aquí, mucha paciencia, ser valiente, y hasta vemos en la misma el mismo sufrimiento, el mismo dolor que siente una madre cuando su hijo está enfermo, ¿no? Y esto es una forma diferente de ver el valor, porque generalmente el superhéroe pues lo ves como bombero, ¿no? Que salva al niño del edificio, pero después está quemado o que o está lastimado, él no va al hospital todos los días a cuidarlo y a seguirle en su enfermedad y su recuperación. Como que la vida cotidiana, su heroísmo es salvarlo, ¿no? Ya un gesto fuerte. Para este valor que se necesita en la vida cotidiana para acompañar el sufrimiento y cuidar a los demás, pues también, bueno, ahora se está valorizando más en los hombres, pero generalmente no los veíamos en este papel de cuidar a los demás. Y la idea de ser su papá también es una imagen que ya está utilizando mucho, la idea por el Día del Padre, la idea de ser su papá, de lograr hacer todas las cosas, y que también son desafíos, ¿no? Y que también vale la pena. Y aquí, bueno, el heroísmo de la vida cotidiana, que no necesariamente es tan espectacular, pero que también es importante, ¿no? Y que es valioso, ¿no? Y aquí lo vemos cuidando a su chamaco. Una cosa importante, pues la cuestión de la capacidad para los niños varones, la capacidad de sentir ternura y de ser empático, ¿no? Que eso son cualidades que son muy importantes de desarrollar pues en todo ser humano, y que a veces a los varones los criamos para que sean duros y fuertes, y que se crean una armadura, ¿no? Y la armadura es una imagen muy importante, porque la armadura es algo pesado, pues te permite de ser fuerte y de ir al combate, ¿no? De no sentir los golpes. Pero también el hecho de tener una armadura te impide de sentir la ternura, ¿no? Si te abrazan y tienes una armadura, no lo vas a sentir, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la carga de la masculinidad, ¿no? De tener que crecer con una armadura que es pesada, que es cansada, y que te muestra vulnerable y que te impide sentir unas cosas como la ternura. La importancia de construir relaciones equitativas, ¿no? Aquí vemos la mujer que dice, ahora sí eres un superhombre, ¿no? La idea que los hombres también sean capaces de la doble jornada, ¿no? Y de ser capaces de ser autónomos, ¿no? Y aquí vemos a Darth Vader con la princesa Leia que le dice, si solamente conocerías el poder de la fuerza oscura, la fuerza. Ya sé, papá, me lo dijiste 100 veces. Sabes que no hay solamente el poder en la vida, ¿no? La idea que todo el superhéroe pues tiene superpoderes, ¿no? Y parece que si no tiene estos superpoderes pues no es nadie, ¿no? Y de cómo lo va defendiendo. Y aquí, bueno, también la paciencia de crear un adolescente que te está preguntando y que no te ve como el héroe, ¿no? Y la paciencia que se necesita para crear a niñas y a niños. Bueno, mantener el orden, lo que le hablaba del orden, ¿no? Del planeta y intergaláctico, pero también pues mantener el orden en su propia casa, pues una lucha del valiente justiciero, que hay una noción de justicia, ¿no? De compartir las tareas domésticas. Y bueno, aquí le puse, ¿no? Los superhéroes también tienen que lavar sus trastes, ¿no? Que también es parte de la socialización. Y bueno, les puse el maestro limpio, que generalmente es más dedicado a las mujeres. Le puse aquí, dice el maestro limpio, no la maestra limpia, ¿no? Pues la idea de otro modelo. Bueno, unas conclusiones y preocupaciones acerca de las masculinidades como temas que serían importantes. Pues yo creo que hay que trabajar muchísimo más la socialización de los varones, como que sabemos muy poco de cómo se construyen los hombres. Problematizar mejor la cuestión de la resiliencia masculina, ¿no? Es decir, pues qué les pasa a los hombres cuando viven cosas duras, cuando realmente hay cosas que les afectan mucho,
¿no? Y que les pueden destruir la vida, ¿no? Y la cuestión del poder, yo creo que aquí, por ejemplo, les puse, ¿no? La cuestión de la potencia, impotencia y virilidad versus vulnerabilidad. Yo creo que es diferente la cuestión de las mujeres. Yo no soy muy psicoanalista, pero veían los dibujos, por ejemplo, los hombres son los que tienen los cuchillos, son los hombres que tienen las armas, y que casi se ven como muy fálica, como una prolongación del pene, de la fuerza, de la potencia. La cuestión de la potencia es muy importante, creo, por los hombres, y no lo es tanto por la cuestión de las mujeres. Y bueno, yo creo que son cuestiones que había que trabajar muchísimo más. Y bueno, probablemente es diferente, ¿no? que la cuestión de las mujeres. Y creo que es una pregunta todavía muy importante que hay que transmitir a los niños varones, cómo hay que criarlos para que estén sanos, que se sienten orgullosos de su virilidad, para que también puedan aceptar su vulnerabilidad y hacer seres sanos, ¿no? que van a vivir más feliz, más fuerte y en un mundo más justo, ¿no? Y aquí, bueno, hubo unos cambios en el mundo de los superhéroes, porque como también sigue las cuestiones de la sociedad. Y uno de los temas es la cuestión de las mujeres y las cuestiones de la diversidad sexual, ¿no? Hubo la publicación en los años 53, un psiquiatra muy preocupado que escribió un libro que se llama La seducción de los inocentes, ¿no? Y en ese libro pues decía que bueno, toda la cultura de los cómics pues hace de los niños, de los jóvenes como unos inútiles que no eran serios, pues que estaban con sus fantasías y las pasan leyendo cosas que no son importantes, como no se van a volver hombres de verdad, ¿no? Pues leyendo cosas y perdiendo el tiempo con estas cuestiones de cómic, y que además llevaba a la depravación con la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Que bueno, el hecho que están en trajes, pero más que todo la relación de Batman y Robin es el primero como que lo subrayó, que probablemente había una relación homosexual ahí. Y a partir de eso pues hubo como una preocupación, ¿no? Porque no quería que el mundo de los cómics sea asociado a la depravación de los jóvenes, así que hubo como un comité ético que crearon un código en el cual decía que hay cosas, el código, si lo quieren buscar en internet, sí existe, tiene cosas interesantes, ¿no? Dice, por ejemplo, en los cómics no pueden poner símbolos religiosos, no pueden ser racistas, pero había cuestión, tampoco pueden tener sexo premarital, relaciones homosexuales, bueno, hay todo un código que se estaba poniendo, y a partir de ahí, a partir de estas preocupaciones, pues también que no había mujeres, pues por eso se asociaba a la homosexualidad, al menos en un mundo homosociable. Ya crearon Catwoman, ¿no? Y la mujer maravillosa, pero en unos dibujos de los primeros parecía más un travesti que otra cosa, ¿no? Había como una ambigüedad sexual que todavía no respondía, y la mujer era como para calmar un poco los rumores, que bueno, era una bola de homosexual, pues vamos a poner unas mujeres, vamos a poner que sí les gustan las mujeres, así bueno, la gente se va a tranquilizar y vamos a estar tranquilos. Y después, bueno, hubo una tercera ola, como el reconocimiento de los derechos de las comunidades de la diversidad sexual, y ahí pues se vio como cool, se vio como vanguardista de incorporar a personajes de la diversidad sexual. Y aquí vemos como unos ejemplos recientes. Aquí vemos a Wolverine, al muy viril Wolverine con Hércules en el bosque de Canadá, que se dan un tremendo beso. Y eso pues es muy reciente, ¿no? De los últimos números. Y también para apoyar, fue una iniciativa de Marvel para apoyar el matrimonio universal en Estados Unidos. Sacaron un número donde hay una boda gay, ¿no? Ahí vemos, bueno, pues también ya hay un posicionamiento ideológico ahí, ¿no? Que eso se me hace sano, porque los jóvenes ya lo ven como más natural, ya no se preocupan para eso. Mis hijos vieron eso y se les hace como normal, ¿no? Como que normalizó un poco, y no es como ya como que la gente ya no se atreve a preocuparse tanto por eso, ¿no? Ya como el código de ética podemos ver un poco de evolución, ¿no?
a favor de los derechos humanos, ¿no? Bueno, la cuestión es de las mujeres. Pues generalmente, si vemos que mujeres hipersexuadas, ¿no? Que son realmente como una fantasía masculina, o como algo de Barbie, ¿no? Los vemos como senos muy grandes que no sé cómo hacen para volar o con eso, pero como que está muy el universo de la tebolera. Y bueno, el Gatúbela, que fue denunciado por del sadomasoquismo, bueno, pues que había unas cosas. También, bueno, las chicas superpoderosas que podemos decir, son modelos de niñas fuertes, pero finalmente el objetivo es complacer a su papi, que es el creador, y estar como las niñitas como a su servicio. Y bueno, hay como que el modelo de emancipación femenina pues no está tan claro. Hubo una película que fue chistosa a nivel de feminismo, ¿no? Que se llama Monstruos en contra de aliens, que la película no es muy buena, pero porque finalmente, pero tiene algo muy interesante, ¿no? Que el día de su boda, que se piensa que es el día de su boda, que la niña es el día de su boda y se va a casar y va a caminar en el bosque antes de entrar en la iglesia y cae un meteorito, y ahí como ella tiene un impacto, y entrando en la iglesia se va a casar, se vuelve enorme, se vuelve muy grandota. Y ya pues ya el marido pues ya no se puede casar con ella porque ya no es humana, pues es demasiado grande. Y la historia pues es un poco alrededor de eso, ¿no? Pues finalmente ella se vuelve en el grupo de los monstruos que van a convertir los aliens. Pues la historia no es muy asombrosa, pero en esta idea que la chava finalmente no quiere ser la sombra de un hombre mediocre, que no la valora, ¿no? Porque ya que se volvió grande, que va a salvar el mundo, ya no le interesa, ¿no? Y el otro, como la desvaloriza, quiere que esté a su sombra. Pero las novedades, ¿no? A mí me impresionó mucho, como me dio mucha esperanza. La idea de Burka Wenger es un nuevo personaje que acaba de salir en el mundo musulmán, que fue probablemente muy esperado del personaje de Malala, ¿no? Que es una niña de verdad que en Pakistán pues luchaba para la educación de las niñas, y que le valió pues finalmente los talibanes le dispararon una bala en la cabeza, fue salvado en Inglaterra, y pues se vuelve como un icono de la lucha de las mujeres en su país para que las niñas puedan tener educación, ¿no? Y un poco esperado de este personaje, pues crearon el personaje de Burka Wenger, que eso es muy interesante porque por una vez es un personaje hasta como superhéroe, hasta en todo género masculino o femenino, es un personaje muy interesante, que en la vida cotidiana sí lucha por la justicia y la igualdad, y le preocupa que la escuela y la educación, y que bueno, lucha contra los talibanes, que son los malos. Bueno, aquí está el mismo escenario, pero ahí, como en Canadá, por ejemplo, tenemos muchos problemas con las mujeres que tienen velos, porque se ve como un símbolo de opresión femenina, ¿no? Que las mujeres tienen que tapar su cuerpo, que es un símbolo de sumisión. Pero en este caso, su capa se vuelve como una capa del tipo Batman, se vuelve como un símbolo de emancipación, porque ella se vuelve como un supertraje, ya no se vuelve como un signo de negación, para el contrario, con un símbolo de potencia, y además un orgullo musulmán, ¿no? Y que eso es muy diferente de las superheroínas que les enseñé al rato, que tienen super senos y que están medio encuadradas. Ella es valiente, tiene el cuerpo y tiene su capa y lucha, ¿no? Y además en las películas los niños están fascinados, porque igual que los otros es fuerte y tiene superpoderes y hace cosas, ¿no? Y a mí se me hace como muy interesante porque presenta como otro modelo femenino y otro modelo de superhéroe, ¿no? Un poco más cerca de las cosas reales, ¿no? Y aquí, bueno, les puse el personaje de Malala, que dice: si a las nuevas generaciones no se les da educación, les darán arma y no podemos permitirlo, ¿no? Que su lucha realmente
es para la educación, ¿no? Y que la educación va a permitir un mundo sin violencia, ¿no? Y que sus principales herramientas o armas son los libros y la capacidad de educar. Y aquí, bueno, lo vemos como un símbolo de potencia. Pero bueno, les puse un poco, está la tentación de caer en la violencia, ¿no? También, aquí hubo unas caricaturas en Canadá que se la ponen boca venga como golpeando, ¿no? La idea todavía de golpear a los malos. Aquí no está golpeando a personas, para estar a patadas, pues la tiranía, la corrupción, la pendejadez, la ignorancia, la misoginia, la violación, pues le está dando a golpes, ¿no? Como esta tentación creo que tenemos y por eso nos fascinan los superhéroes. Yo cuando era chiquita, Hulk, me fascinaba que era un chavo buena onda, buen hombre, pero si maltrataban a una mujer se encabronaba y la defendía con toda su fuerza y destruía todo para defender la causa, para que como que esta dosis de energía y que a veces se puede volver violencia, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí que siempre tenemos esta tentación de caer en este mundo del coraje, pues, así. Bueno, para cerrar un poco la conferencia, pues no, pues les recuerdo que la idea de la equidad de género, de la cultura de paz, bueno, pasa por los símbolos masculinos, la identidad masculina, las identidades femeninas, los aspectos relacionales con la violencia, la justicia, la libertad, la dignidad. Y bueno, pues me gustaría pues saber un poco sus conclusiones, sus reflexiones. Y bueno, pues ahí les puse la última imagen de, bueno, esta historia continuará y ya vemos Darth Vader que tiene, cualquier persona que ha viajado con un niño o una niña sabe la paciencia que se necesita. Y bueno, pues quisiera saber un poco pues cuál es su percepción o sus preguntas. Es todo. Ya es todo, ¿eh? Pues ven. Ajá. Sí. Sí, y mucho de la idea de las masculinidades dicen a los hombres, no sea tan hombre, sea más humano, ¿no? La idea de crear hombres como más humano. Y también con la idea de las mujeres, la idea de la superwoman es la que puede con todo, que es vulnerable, que trabaja, que cuida a sus hijos, que además es súper sexy, como que todo que finalmente deshumaniza, ¿no? Finalmente la idea de la paz es mucho de hacer y de tener una cultura humana, ¿no? Más realista y más constructiva, ¿no? Hacia la dignidad, la justicia, ¿no? Tienes toda la razón. Está muy interesante el tema, porque yo lo sentí más así como el término pacifista, activista o humanitario, más que nada. Y tengo dos preguntas. La primera sería, yo creo que esto me va a entender mucho también con personajes de la historia universal, como en el caso de Mohamed Ali, que no quiso ir a la guerra de Vietnam y lo vieron como una imagen muy positiva por no haber ido a la administración de Nixon. Lo de Che Guevara y Fidel Castro, que derrocaron la dictadura con Batista en Cuba, también pero que también promovieron mucho el término socialista. Lenin, por ejemplo, lo que tuvimos aquí en el 2000 cuando ganó el grupo de Fox con el PAN, pues también ya lo vimos como una imagen positiva. Entonces ya se va recreando eso en los medios y más que nada eso, o sea, esa sería mi pregunta, o sea, imágenes de historia universal que también lo representan como héroes. Y mi segunda pregunta sería la cuestión de la Mujer Maravilla y la Mujer Hulk. Siempre se me han hecho como imágenes que siempre han recalcado el lado del fetichismo, así como las mujeres deportistas cuando
son admiradas también por los hombres. Pues eso, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí pues es muy enfocado a la cuestión de género, y yo creo que eso es los personajes que nombra son muy masculinos y ponen una justicia muy patriarcal, y lo que dicen es que la revolución feminista ha generado derecho y justicia humana más que probablemente cualquier otro proyecto sin una gota de sangre, ¿no? Digo, por más radical que son las feministas, no matan, no violan, ¿no? Y que cualquier otro de las otras revoluciones, pues sí tienen sangre, ¿no? Sí, el Che, y hay unos que dicen, no, pues sí, pero elegía quién vivía y quién mataba, ¿no? Sí, logró cosas, pero ¿a qué precio, no? ¿Y cuál es el modelo? Si seguimos así, pues, y ahora pues ya con las bombas nucleares y todo, pues como vemos que no podemos seguir, la intervención puede poner al planeta en peligro fácilmente, ¿no? Ya estamos a otro nivel de lucha, ¿no? Como por ejemplo en 2008 cuando el Partido Demócrata ganó Obama, ya se dio como una imagen positiva y humanitaria en el internacional, y hasta un premio Nobel de la Paz. Ajá, sí, es esta ilusión, ¿no? A mí también se me impresionó, y más que todo últimamente la elección del nuevo Papa, ¿no? Que todo el mundo, hasta la gente muy atea en Canadá, estaba muy preocupado del humo blanco y de quién va a salir de ahí, como si va a salir un Salvador de Roma, ¿no? Y que iba a poner la paz y que va a haber una revolución en el catolicismo, y eso y ¿cómo esperan un Mesías que va a salir de ahí? Pues, y digo, si llega una persona iluminada, probablemente no va a salir de ahí, ¿no? Pues, pero hay estas expectativas, ¿no? Que queremos que, pues necesitamos héroes, gente que nos inspira, ¿no? Y esta inocencia que tenemos, ¿no? De esta ingenuidad que una sola persona va a resolver todos nuestros problemas y nos va a iluminar, y por eso también los superhéroes eran medio dioses, ¿no? Y eran gente que que podían hacer cosas positivas porque también tenían poderes, ¿no? Así yo creo que es una creación del ser humano que puede ser, si Freud diría que es infantil de creer en eso, ¿no? Pero yo creo que el superhéroe, pues a lo menos asume su infantilidad, ¿no? Pero refleja el proceso social. Gracias. No, es en un cómic que sí, está el número y todo. Sí, sí. Sí, si checan en internet, Wolverine salió del closet, hay todo, sí, ya está bien documentado. Sí. Bueno, una de las observaciones que encontraste en los dibujos, o en las narrativas de los niños, que dices que, por ejemplo, los niños varones se identificaban con la fuerza y las niñas con la paz, ¿no? La ternura. Hace unos años estuve en un centro de atención a la violencia intrafamiliar, y me tocó trabajar con niños como terapeuta grupal, ¿no? Y lo que observé y que me preocupó, porque bueno, esos son, digamos, núcleos y centros con casas, familias con patrones de violencia ya ancestrales, ¿no? Que no conocen otra cosa, pues. Pero entonces yo veía, por ejemplo, que a los niños no les quedaba de otra más que, o sea, como ajustarse a una de las dos identidades que veíamos. O era la mamá súper tranquila, pacifista, sometida, que controlaba a su macho, pues reservándose su guardando su rabia, palabras, sus respuestas y todo para no enojarlo más. O se alineaba a ella, o se alineaba al papá que hacía lo que quería y que pues lograba lo que quería, o sea, el poder. La violencia. Entonces se me hizo una situación como muy difícil para un niño, o sea, ¿cómo va a decidir al final? Porque veían las interacciones entre ellos, que siempre salían los niños que trataban de someter a los demás, ¿no? Entonces yo no veía como una solución que ellos decidieran ajustarse a un modo pacifista, porque el que conocían era el sometimiento y pues, la domesticación. Entonces
Entonces lo que creo, pues, bueno, o sea, es una cosa de educación, pero tiene que ser como... Sí, pues ahí es muy importante lo que estás diciendo, pues yo creo que una parte es desarrollar la sensibilidad, trabajar con niños, recordarte que la violencia duele, ¿no? Y que estás vulnerable y que estás sufriendo, crear la empatía y reconocer, ¿no?, los costos y lo que te duele, ¿no? Eso es importante, que te recuerdas lo que hace la violencia, porque si haces un niño es sensible, pues sí, ya lo vas a volver más violento. Pero también la cuestión yo creo que mucho cuando hablamos de equidad de género, necesitamos mucha imaginación, porque el mundo de paz no lo conocemos, ¿no? Y no es por nada que John Lennon, cuando cantaba Imagen, pues es que había que imaginar un mundo de paz o un mundo sin religión, porque todavía hay muchas religiones y hay muchos estados y no sabemos cómo no hacer la guerra. Digo, y cuando Martin Luther King dice, I have a dream, tengo un sueño, pues necesitamos sueños y necesitamos imaginación, porque en realidad todo eso hay que construirlos, hay que decirles a los niños, pues ustedes van a poder inventar su mundo, van a poder crearlo. Yo con mis hijos decimos, tenemos un laboratorio de paz, vamos a intentar vivir en paz. Pues lo intentamos, pues lo estamos aprendiendo haciéndolo, pero no tenemos modelos, ¿no? No nos ha tocado, y mucha gente hemos crecido sin un modelo de paz y de equidad y de justicia, y más en el mundo de las masculinidades. Pues a mí me preocupa cómo vamos a educar a los hombres y cuáles son las nuevas relaciones y cómo vamos a ser hombres más felices, más contentos, más humanos. Y en eso pues necesitamos imaginación y necesitamos creatividad y nuevos modelos y nuevos héroes y como vemos en lo de Boca Venga, pues también hay soluciones. El imaginario también no sirve solamente a limpiar el cerebro o también puede mandar mensajes positivos, ¿no? Y a eso sirve la cultura. Observa cómo juegan. Es cuando los niños, por ejemplo, la investigación a través de los roles que se aprenden en la comunidad, ¿no? Y cuando los observa jugar, pues están solos, la niña se permite agarrar la cosa que le llaman exactamente para moverla, ¿no? Y el niño se permite agarrar los monitos, las muñecas que tiene su hermana de trapo. Pero cuando están los dos jugando, cada quien juega su rol, la niña limpia, están como bajo de piedras y árboles, ¿no? Están a hacer hasta la mala. Y la niña cumple el rol que tienen las niñas o las mujeres y el niño el rol que tienen los hombres, pues, ¿no? Es como esta socialización, vamos más allá de lo verbal, sino de los ejemplos que seguimos en casa, ¿no? Y las miradas, sí. Interiorizado que de repente, aunque lo reflexionemos, de repente nos vemos haciendo lo que nuestros padres hacen, ¿no? Entonces la mujer es la última que sienta a la mesa, por ejemplo, porque está al final con la tortilla, algo, pues, ¿no? Son cosas que lo aprende uno con la experiencia de vida y te das cuenta que lo reproduces a veces sin pensarlo, pues, ¿no? Sin esa reflexión. Y sí, si vemos, por ejemplo, solamente la ropa, todavía no hemos superado que todavía hay ropa para niños y ropa para niñas. Y no hay la zona neutra, pues casi no hay nada, ¿no? Realmente todo tiene un género. Y quieres comprar un regalo a un niño o una niña, pues son regalos diferentes, como que todavía nos cuesta, todavía no, como no tenemos la imaginación, la creatividad de crear un mundo donde no nos preocupa, ¿no? Estas cosas. Fíjate que cuando se volvió más marcado en los hombres, ¿no? Cuando yo estoy embarazada con mi primera hija, todo el tiempo pensé que iba a ser niña, y a los 8 meses me dijeron que no, pero ya era así como la fiesta de bienvenida con regalos, ¿no? Entonces todo llegó en azul, amarillo algunos, blanco, casi todo en azul. Y cuando vi que iba a ser niña, se espantaron, ¿no? Y me dijeron, pero bueno, por lo menos te puedes ponerlo azul, qué bueno que no fue al revés, que pensaste que era niña, y que al final fue niña, entonces no le vas a poner vestidos, ¿no? Entonces vas a poder usar todo lo que te trajeron tus amigas, pues. Y dije, así es. Y sí, mi niña le ponía un vestido marinero y me decían, qué bonito niño. Y yo, es niña. No sé, porque traía ropita que era de niño, ¿no? De colores de niño. Sí, que tenemos esta idea, pero identificas mucho
la idea que desvalorizamos más a lo femenino. Porque a un niño que le pones algo rosa, un vestido, le estás quitando algo. A la niña igual no se ve muy femenina, pero también, bueno, es cool ser hombre. Es mucho más cool ser hombre que ser mujer. Y más por un hombre, ¿no? Hay este peligro, como si al hombre, si lo feminizas, le vas a quitar algo. Y eso, bueno, está en la ropita, ¿no? Si vistes un hombre de rosa, como que es más grave que a un niño le identificas como niña, ¿no? Ahí como que le estás quitando algo. Y nos cuesta ver que hay cosas positivas en el mundo femenino. La capacidad de perdonar, por ejemplo, es una cualidad humana, ¿no? Es una cualidad de mujeres, ¿no? Y la capacidad de llorar, de ser sensible, de cuidarse a sí mismo, de cuidarse a los demás, pues son cosas positivas. Y por ejemplo, la manera donde viven las mujeres la sexualidad puede ser más positiva que como lo viven los hombres, ¿no? Pero nos cuesta como pensar que a veces lo femenino pues tiene cualidades positivas. Antes estaba yo escuchando la conferencia que también un poco utilizaba en la cultura heredada, por ejemplo en la cultura de los patrones de griegos y romanos, por ejemplo la figura de Aquiles era la figura del héroe, lo vemos también en esta ambigüedad, siempre inclinada hacia la violencia, pero por otro lado se desquicia, por ejemplo, con la muerte de Paris, ¿no? que arrastra su cuerpo. Y en contrapartida, la figura del héroe que es Odiseo, Ulises, y con la esposa, Penélope, que espera de una manera pasiva la llegada del héroe, ¿no? Entonces no sé si a través de estas figuras ancestrales de nuestra cultura que hemos heredado, has hablado un poco... Pues son arquetipos, ¿no? De cosas que se me entienden, ¿no? Que la mujer tiene que ser la pasiva, que espera, y el hombre, el guerrero, el que soluciona. Pero yo creo que, bueno, estas cosas ya van cambiando, ¿no? Yo creo que la verdad es como no verlos como verdades, pero como mitos, verlos como son mitos que fueron útiles para mantener la sociedad como es ahora. Pero si queremos cambiar la sociedad y evolucionar, a veces también hay que cambiar los mitos, ¿no? Pero sí, les digo, los cuentos de hadas, pues no inventaron nada, ¿no? Y muchas veces los mitos fueron inventados por humanos, ¿no? Digo, la idea que Dios es hombre, pues es una sociedad patriarcal, ni modo que Dios sea una mujer, ¿no? Sí, y muchas veces los mitos pues están inventados por las realidades sociales que se están viviendo también, que está esta capacidad, ¿no? Sí, tienen. Bueno, ahora me acordaba de algo que han llamado las feministas en relación a que la historia ha sido contada por hombres, solamente aparecen hombres, ¿no? Y ahorita que veíamos que hay héroes y superhéroes, y heroínas solo hay super, porque las heroínas generalmente y más en el discurso nacional pues no aparecen mucho, no aparecen las mujeres, y cuando aparecen no son como en el papel protagónico. Entonces me recuerdo como el trabajo que han hecho algunas historiadoras por recuperar la historia de las heroínas nacionales, pero que finalmente pues es difícil como legitimar su papel en la historia. Entonces me preguntaba cómo construir las heroínas, cómo nos imaginamos que eran, o cómo eran las heroínas y por qué no están. Bueno, ya sabemos por qué no están, pero ¿cómo hacer para que aparezcan? Bueno, pues yo creo que necesitamos sociedades más equitativas y valorar la creatividad femenina, ¿no? Y que yo creo, por ejemplo, que las mujeres creadoras pues casi no hay. Por eso está la visión masculina, porque las niñas, pues si te casas, tienes hijos, pues no tienes tiempo para ser un artista y escribir, y ya está cambiando. Vemos más mujeres en la universidad y más espacio, pero casi todo el papel del conocimiento, las mujeres están involucradas en la vida cotidiana, y todavía es una lucha visibilizar la mirada femenina de la vida y que no sea desvalorizada y que tenga otros valores, ¿no? Yo creo que pues lo de Burka Venga pues es más interesante porque está mostrando que sí se puede, ¿no? Que puede haber luchas para la paz, y decir, por ejemplo, quiero que los niños y las niñas tengan educación, y eso como es una prolongación del papel materno, pues,
y no estás en una guerra intergaláctica como en el caso de los superhéroes, como que generalmente las luchas de las mujeres fueron más cerca de la vida cotidiana, ¿no? Si lo dice Simone de Beauvoir, los hombres podían reinventar el mundo mientras las mujeres lo estaban reproduciendo, ¿no? Pues mientras amamantas, pues a nadie le importa pues lo que estás y estás haciendo un papel importante, pues no estás escribiendo un libro que van a leer después, ¿no? Y no estás haciendo política. Yo creo que cada vez que la sociedad va a ser más equitativa, que se van que también los hombres también van a cuidar que se va a humanizar, que se va a balancear, ¿no? Que los hombres también van a cuidar niños, van a cuidar personas enfermas, pues también las mujeres van a tener más espacio para ser creativas y los hombres van a tener otras historias, va a haber menos individualismo, como balancear el individualismo, la creatividad y la capacidad de cuidar. Yo creo que a partir de una sociedad más justa y también valorar la mirada femenina y la alteridad, yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? No mucho, grita. Guité, al principio de tu presentación dijiste que esta investigación nace a partir de una preocupación muy personal, ¿no? Que es de la crianza de tus hijos, ¿no? Y este factor de peso que tienen, por ejemplo, el consumo, en este caso, de las historietas, y su fuerte pensamiento o ideología patriarcal, ¿no? Entonces, bueno, por el lado del mundo del cómic, que se refuerza mucho los estereotipos de masculinidad, y en el caso de las niñas, creo que es como el mundo de Disney o otro tipo de ajá, y las caricaturas. Entonces, ante estos aparatos ideológicos, en el caso de los medios de comunicación y el consumo de este tipo de los cómics, ¿qué se podría hacer o cómo se podría balancear en el núcleo familiar? Porque al fin de cuentas no van a dejar de consumirlo, ¿no? O no los vas a privar de ese consumo. Entonces, ¿cómo se podría balancear en el núcleo familiar? Porque también los padres, tanto la madre como el padre, siendo una familia tradicional, reproducen todo este tipo de roles también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay como buscar un balance, o cómo decirle, bueno, no te voy a privar de un cómic que lo leas, pero vamos a interpretarlo o vamos a hacer una lectura distinta al... Ajá, yo creo que es eso, no ser tan pasivos, ¿no? Por ejemplo, a mis hijos veo que les fascinaba, ¿no? Y a mí me preocupaba, y les preguntaba, ¿por qué quieren tanto eso? ¿Por qué les gusta? No, es que me siento fuerte, me siento contento. Bueno, pues eso es una valor positiva, pero cuando me decían, pues la idea de matar malos, eso es como, a mí ninguna niña dice, no he visto, ¿no? Pues a lo menos en lo que me ha tocado, quiero matar a los malos y que se fascina, que se emociona con esta idea. Y les dice, para ti, ¿quién son los malos, no? Y ¿qué es el mal? Y ahí pues teníamos discusiones y dice, pues el mal, para mí el mal es la violencia, pues. Y lo que hay que luchar es acabar con la violencia y proponiendo alternativas. Y ya se quedaban los niños, ay mamá, tú... Pero en el mismo tiempo, pues hay este diálogo, ¿no? Yo creo que es importante y saben mis hijos y mis hijas que no me gusta la violencia y que estoy en el propósito de la paz, pero también a ellos les gustan los juegos videos y como que siempre hay una negociación, porque tampoco les puedo quitar todo, pues bueno, si van a hacer juegos videos, pues uno que no sea muy violento, y antes me hacen dibujos y quiero que hagan dibujos bonitos, ¿no? O quiero que escriban un cuento, como para que no toda su imaginación sea enfocada a eso, y muchas veces empiezan a dibujar y les gusta más y ya no quieren el juego video. Pues si van en la casa de un amigo el fin de semana, todo el fin de semana están jugando juegos videos. Les digo, hay como que tampoco podemos controlar tanto, pero a lo menos hay alternativas y hay conciencias, ¿no? Como también el mundo de las mujeres. Las niñas se ponen un vestido, pues se sienten más bonitas, se sienten más contentas. Entonces, en la vida quieres sentirte fea o bonita,
quieres sentirte fuerte o sentirte débil, pues digo, bueno, es bonito que te sientes bonita, pero también vas a jugar, también vas a ser fuerte, como tomar lo bueno de todas las experiencias, pero abrir el abanico, ¿no? Y más que todo ser consciente. Yo creo que no sea tan pasivo recibir todo y no hacer selección, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha comentado, pero también he visto que especialmente en estos últimos años las mujeres sí se han estado, bueno, hablando del mundo de los cómics, se han acercado mucho más y ahorita hay muchas, podría decirse, fans o mujeres que se están acercando a este medio. Y yo he visto que, por ejemplo, usted menciona que los superhéroes buscan mediante la violencia los fines de justicia y todo esto, ¿no? Yo, en lo personal, cuando leo un cómic pues desde niño, veo siempre marcado en el superhéroe la diferencia de que él sabe que está en ese círculo vicioso de violencia y que, por ejemplo, estos últimos años ha cambiado mucho, como con Batman, uno de los más famosos. Hay cuestionamiento. Batman, como le mataron a sus padres, la familia no tiene y bla, 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 y por eso él busca la venganza. Entonces, por ejemplo, hay personajes nuevos como Robin, el personaje que siempre lo acompaña, tiene un hijo que le hacen la adición a ese hijo, entonces es la otra cara de la moneda, la familia de Batman, como él sabe que está mal que una persona esté combatiendo el crimen mediante la violencia y cómo él se preocupa por su hijo porque fue criado por asesinos y todo eso, ¿no? Bruce Banner, que es la ira y la rabia, pero como humano Bruce Banner es una persona que busca el control, que busca la paz, que busca alejarse de ese monstruo que tiene dentro de él. Y algo que sí he notado mucho es que sí, faltan muchos personajes que representen a las mujeres, porque por ejemplo Wonder Woman es una guerrera, entonces no está ese lado tan femenino, y no tanto porque no esté escrito en el cómic, sino porque veo que cuando los medios de comunicación y otros aparatos ideológicos como, no sé, la televisión, las películas, no sé, así toman esa esencia que es la acción, porque es lo que vende, pero cuando tú te vas a las raíces y lees el cómic, ves la historia original donde tú ves ese lado humanitario o ese lado femenino o ese lado masculino de los que busca la verdadera justicia sin llegar a esa violencia, como por ejemplo Superman, que él sabe que es el hombre más poderoso, pero él siempre opta por no usar esa fuerza y usar su inteligencia. Son cosas que muchas veces, y que usted por ejemplo lo ha notado, que no se hablan cuando se habla de cómics o así, porque se toma la violencia, pues lo que vende, lo que gana. Entonces, lo que se vende también. Sí, de hecho yo empecé a leer cómics porque pues me gustaba mucho, de igual manera como usted dice, sí me siento muy identificado, pero por ejemplo ahorita yo retomé eso gracias a una mujer, de hecho, una mujer que es estadounidense, que hace blogs acerca de los mismos de los cómics, y ella pelea mucho eso, habla mucho de la equidad de género, de racial y todo eso, y ella siempre trata de buscar esos temas y mostrar al público, a los lectores y a los nuevos lectores ese tipo de cómics que te hablen de esa diversidad que hay dentro del mismo género. De hecho ella escribió un cómic que se llama Suburbia, es muy bueno y habla del lado femenino acerca de los superhéroes y es muy bueno, se los recomiendo, y pues era solo una opinión. Una pregunta que te tengo es sobre, por ejemplo, lo de los cómics en Estados Unidos, todos son ficticios, ¿no? Y aquí en México son reales, como el Santo, eso que lo ven en cómics y lo pueden ir a ver luchar, ¿no? Y es una como ventaja que le tienen a los de Estados Unidos, ¿no? Aquí en México, pero por otro lado se me hace muy, no sé, por ejemplo, cómo se ve como héroes a los narcos. Por ejemplo, el alcance que tiene un niño a hacer una tipo alabanza a los narcos por medio de los narcocorridos, que es algo igual. Ven al héroe en canciones, en la tele, pero es real, pues el narco, se ve en la televisión, en internet, las víctimas ensangrentadas, todo eso. ¿Qué tanto, a tu punto de vista en el estudio, afecta a los niños? Igual como lo ven los adultos, que no lo ven como un problema, pues todo eso es una cultura muy fuerte, que es natural, agradable. Incluso
yo siento que aquí en Mexicali el 90% de la música que se escucha es referente a los corridos. Y esa cuestión se me hace muy interesante. Y la otra, por ejemplo, Batman y Robin, ¿no? Que por ejemplo el concepto gay, que muy respetable, ¿no? Pero por ejemplo, cómo se alaba tanto un hombre a otros hombres, pues también en los corridos se me hace muy interesante ese concepto, la ¿no? homosexualidad. Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ves esos dos puntos? Gracias. Pues, bueno, eso del tema de la violencia, pues dicen para que entre más parecido a lo real, por ejemplo, si veías una película de Bugs Bunny y un avestruz peleándose, aunque se hacen explotar y todo, pues los niños no lo ven reales, ¿no? Para muchas veces es mucho más violento el noticiero, pues, y entre más cerca de la realidad, por ejemplo, ahora los niños, la ley y el orden, ¿no? Y ven como, y hay cadáveres, y hay investigaciones, y son reales, y los recorridos cuando son personas del pueblo que cantan, más cerca está la identificación, más probable, más impacto tiene la violencia, no solamente, ¿no? Y cuando hay un nivel como, por eso Spider-Man, pues digo, es un hombre araña y que corre, pues, pero por eso la cuestión de la doble identidad sirve a eso, pues a enganchar. Porque es un estudiante, que un joven que se hace preguntas sobre su vida y bueno, eso es más fácil que el joven se identifica con esta parte, ¿no? Entre más cercano a la realidad, pero yo creo que aquí en México es tan compleja la realidad social y los personajes y sí, si se pregunta en México cuáles son sus héroes masculinos, no sé si tienen, porque lo buscas, cuál es realmente un hombre que admiras y que dices, este hombre es valiente y quiero ser como él porque es un modelo ejemplar en su vida profesional, social, su lucha y su vida personal. Y lo vamos a buscar, no sé. Pues se convirtió en un ícono el subcomandante Marcos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Sí. O sea, porque era una especie de héroe que luchaba por las clases sociales, ¿no? Ajá. Y que se había ido a vivir con ellos y todo esto. Ajá. O sea, que fue una imagen bastante mercadotécnica. Positiva. Ajá. Sí. Y con la máscara y todo, ¿no? Como también tenía el traje, ¿no? Quieres tener el personaje ahí también. No sé si tienen otra. Bueno, si no hay más preguntas, me voy a permitir leer una constancia que le entrega el Instituto de Investigaciones Culturales Museo a la doctora Guité Artaud, que dice: la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, entrega la presente constancia a la doctora Guité Artaud por haber impartido la conferencia inaugural de la maestría en estudios socioculturales y del doctorado en estudios socioculturales, cultura de paz y mutaciones genéricas en el mundo de superhéroes. Firma por la realización plena del hombre el doctor Luis Ongay Flores.